Le doy la bienvenida. Hoy es 23 de septiembre, lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia la feria correspondiente a la liturgia de este día o suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Pío de Pietrelcina, presbítero. San Pío de Pietrelcina, conocido popularmente como Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en el pequeño pueblo de Pietrelcina, en la región de Campania, Italia. Su nombre de bautismo fue Francesco Forgione. Fue el hijo mayor de Grazio Forgione y María Giuseppa Denunzio, una familia humilde y profundamente religiosa. Desde muy pequeño, Francesco mostró una inclinación natural hacia la espiritualidad y la oración, lo que hizo que su madre lo apodara el Pequeño Santo. A los 15 años, en enero de 1903, Francesco ingresó a la orden de los frailes menores capuchinos en Morcone y tomó el nombre religioso de Pío. Después de un periodo de noviciado y formación, fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Benevento. A lo largo de su vida, su salud fue frágil, lo que lo obligó a pasar largos periodos en su pueblo natal, incluso después de su ordenación. De septiembre de 1918, mientras rezaba en el coro del convento de San Giovanni Rotondo, recibió los estigmas, las marcas de la pasión de Cristo en su cuerpo. Estos estigmas, visibles en sus manos, pies y costado, lo acompañaron durante 50 años, hasta poco antes de su muerte. Este fenómeno extraordinario atrajo la atención de muchos fieles y lamentablemente también la desconfianza y la persecución de algunos sectores de la Iglesia. San Giovanni Rotondo se convirtió en su hogar espiritual, donde vivió y trabajó como sacerdote y confesor hasta su muerte. Miles de personas acudían a él buscando consuelo, consejo y sanación espiritual. Pasaba largas horas en el confesionario, escuchando las confesiones de los penitentes que acudían de todas partes del mundo. Uno de los milagros más conocidos atribuibles al Padre Pío ocurrió en 1950. Una madre desesperada acudió a él pidiéndole que rezara por su hijo enfermo, que estaba al borde de la muerte en otro hospital. El Padre Pío le dijo que su hijo no moriría y que pronto estaría bien. Inexplicablemente, el niño se recuperó y fue dado de alta. Este tipo de intercesiones milagrosas eran comunes en su vida y su fama de santidad se extendió rápidamente. El Padre Pío no solo se dedicó a la vida espiritual, sino que también se preocupó por el bienestar físico de las personas. En 1956, fundó el Hospital Casa Sollievo de la Sofferenza, que traduce Casa Alivio del Sufrimiento, en San Giovanni Rotondo. Este hospital, que aún hoy es un importante centro de atención médica, fue construido con donaciones de todo el mundo y es considerado uno de los legados más importantes. El proceso de beatificación de San Pío comenzó en 1983, apenas 15 años después de su muerte. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999, después de que se le atribuyera un milagro de curación. En el año 2002 fue canonizado por el mismo Papa tras confirmarse un segundo milagro. Este segundo milagro fue la curación inexplicable de un niño italiano que sufría de una meningitis grave
y había quedado en estado de coma. San Pío de Pietrelcina es el santo patrón de los confesores, los que sufren, los enfermos y de la misericordia divina. Su devoción se ha extendido por todo el mundo. En Colombia existe una profunda devoción por el Padre Pío y algunas iglesias y capillas están dedicadas a su memoria. En Bogotá, la iglesia de San Pío de Pietrelcina, en el barrio El Paraíso, es un lugar de peregrinación para muchos devotos. Su influencia y legado espiritual trascienden fronteras y su vida continúa siendo una fuente de inspiración para millones de personas. Uno de los milagros que se tuvo en cuenta para la canonización de San Pío fue la sanación del pequeño Mateo Pío Colella. En 2000, Mateo, de 7 años, hijo de un médico que trabajaba en el hospital fundado por el Padre Pío, desarrolló una meningitis fulminante que lo dejó en coma. Sus órganos comenzaron a fallar y los médicos no le daban esperanzas de vida. Su madre, desesperada, se dirigió a la tumba del Padre Pío y oró fervientemente por la curación de su hijo. Inexplicablemente, el niño se recuperó por completo y fue dado de alta, sorprendiendo a los médicos. Este milagro fue considerado el segundo milagro necesario para la canonización del Padre Pío. Por eso hoy, 23 de septiembre, pidamos al Padre Pío de Pietrelcina para que nos ayude a tener una fe inquebrantable, a mantenernos firmes en la oración y en el servicio a los demás, a ser testigos del amor y la misericordia de Dios, que como Él sepamos encontrar a Cristo en los sufrimientos y que con su intercesión recibamos la sanación del cuerpo y del alma. Que nunca falte en nosotros el consuelo y la esperanza, y que como buenos cristianos seamos lámparas que iluminen a los demás con la luz de la fe y el amor de Cristo. Amén. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este día. Le proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 hasta el 18. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija y la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Miren pues cómo oyen, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura del día de hoy, el texto de la primera carta es un texto del Antiguo Testamento del libro de los Proverbios, en su capítulo 3. Esta lectura pertenece a uno de los libros más antiguos del Tanaj y se inscribe dentro de la literatura sapiencial. Este libro es una analogía, una recopilación de colecciones de sabiduría que tienen sus raíces en tiempos antiguos y que algunos estudiosos sitúan en la corte del rey Salomón. El propósito central del libro de Proverbios es enseñar el respeto y la reverencia a Yahvé, destacando la importancia del temor de Dios como fundamento de toda sabiduría verdadera. El trasfondo histórico de este libro se sitúa en un momento crítico para Israel, marcado por la debilidad de la sabiduría puramente humana, que se manifestó en la ruina de Jerusalén
en el año 587 a.C. y el consiguiente exilio en Babilonia, que se llevó desde este mismo año hasta el año 539 a.C. Estos eventos desencadenaron un profundo movimiento teológico entre los sabios de Israel, quienes comprendieron que el mensaje de los profetas era verdadero y que la esperanza de salvación residía en la fidelidad a Yahvé. A partir de esta experiencia, se aprendió que toda sabiduría humana es vana sin el temor de Dios. Profundicemos en sus versículos. Versículos desde el 27 hasta el 28. No niegues un favor a quien lo necesita, si está en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te lo daré mañana, si ya lo tienes contigo. Estos versículos nos enseñan sobre la responsabilidad de ayudar a los demás de manera oportuna. La caridad y el servicio no deben ser postergados, especialmente si está en nuestras manos el hacerlo. Aquí se subraya la prontitud en el bien actuar. 2 veces da quien da con prontitud. La enseñanza es clara. No debemos retener el bien que podemos hacer hoy, ya que hacerlo es una muestra concreta de nuestra relación con Dios. Versículo 29. No trames mal contra tu prójimo, mientras habita confiado junto a ti. Este versículo llama a la rectitud en nuestras relaciones con los demás. Vivir en comunidad implica respeto y confianza mutua. Atentar contra el prójimo, especialmente cuando vive confiado junto a nosotros, es traicionar esa confianza y quebrantar el mandamiento del amor al prójimo. Versículo 30. No disputes con nadie sin motivo si no te ha hecho mal. La paz y la concordia deben prevalecer en nuestras relaciones. Este versículo nos invita a evitar las disputas innecesarias y a no provocar conflictos donde no los hay. La paz es fruto de la sabiduría y de la humildad. Versículos desde el 31 hasta el 32. No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Yahvé aborrece al perverso, pero su amistad es con los rectos. Aquí se advierte sobre la tentación de envidiar la aparente prosperidad del malvado. La violencia y el mal pueden parecer caminos fáciles y atractivos, pero están separados de Dios, quien aborrece al perverso. En contraste, Dios ofrece su amistad a los rectos. El término amistad en hebreo se traduce literalmente como secreto o confianza íntima, sugiriendo una relación profunda con Dios que los malvados no pueden experimentar. Versículo 33. La maldición de Yahvé está en la casa del malvado, pero bendice la morada del justo. Este versículo resalta la diferencia entre el destino del justo y el del malvado. La bendición de Dios descansa sobre aquellos que viven en justicia, mientras que el malvado atrae sobre sí la maldición. Es una invitación a confiar en que, aunque la justicia divina a veces parezca tardar, es una invitación a confiar en que, aunque la justicia divina a veces parezca tardar, su cumplimiento es seguro. Versículo 34. Él se burla de los burlones, pero da su favor a los humildes.
Los humildes, conocidos como Anahuim en la tradición judía, son aquellos que, a pesar de la situación de pobreza o sufrimiento, se mantienen fieles a Dios. Son los pobres de espíritu, de los que habla Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 3. Dios se burla de los soberbios y da su gracia a los humildes, quienes reconocen su necesidad de Él. ¿Qué podemos concluir del libro de los Proverbios en su capítulo 3, versículos del 27 hasta el 34? Esta lectura nos ofrece una reflexión sobre la importancia de nuestras acciones hacia el prójimo, que deben reflejar nuestra relación con Dios. La caridad, la justicia y la humildad son valores fundamentales para vivir en armonía con los demás y con Dios. Al leer nuevamente este texto, encontramos una clara invitación al amor y al servicio al prójimo, especialmente a los más necesitados, reconociendo en ellos la imagen de Dios y la verdadera esencia de su sabiduría. Debemos entonces ser conscientes de la necesidad de actuar con prontitud en el bien, reconocer y alentar las buenas acciones de los demás y evitar cualquier ofensa contra aquellos que por su ignorancia o necedad aún no han comprendido la verdadera sabiduría que proviene del temor de Dios. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio de este texto del Antiguo Testamento, le vamos a responder con el Salmo 14 y nos unimos al sentimiento del autor sagrado diciendo: el justo habite en tu nombre santo, Señor. Este salmo, titulado El que habita en la presencia de Dios, es una reflexión sapiencial que responde a la pregunta sobre quién puede habitar en la presencia de Dios. Es un salmo breve pero denso en contenido ético, ya que describe las características de la persona justa que vive conforme a la voluntad de Dios. El salmista enumera las cualidades de aquellos que pueden entrar en la presencia de Yahvé, resaltando la integridad moral, la justicia y la sinceridad. Oídos abiertos entonces para sumar estas cualidades a nuestra vida. Este salmo es considerado una liturgia de entrada que probablemente se usaba en el templo de Jerusalén. Pudo haberse recitado o cantado al acercarse los fieles al santuario, sirviendo como una reflexión para discernir si estaban preparados para entrar en la presencia de Dios. Es una invitación a la pureza de corazón y a la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Profundicemos en sus versículos. Versículo 2. El que procede rectamente practica la justicia y dice la verdad de corazón. Bueno, en hebreo procede rectamente será olej tamim. La palabra tamim sugiere integridad y perfección, no en el sentido de no tener defectos, sino de ser completo, íntegro en la conducta. También dice quien practica la justicia. Justicia en hebreo tzedek, que es un término no solo que se refiere a actuar conforme a la ley, sino también a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Y dice la verdad de corazón. Verdad en hebreo emet implica sinceridad, autenticidad en el actuar y en el hablar. Este versículo enfatiza tres cualidades esenciales: integridad, justicia y sinceridad. La relación con Dios no es solo ritual, sino ética. Quien desea estar en la presencia divina
debe reflejar estas cualidades en su vida cotidiana. Versículo 3a-b. El que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo. En este versículo encontramos la palabra calumnia, en hebreo ragal. El término hebreo sugiere la idea de esparcir rumores maliciosos y falsos. Implica no solo hablar mal, sino también socavar la reputación del otro. Además, encontramos ni hace daño a su prójimo. Prójimo en hebreo es rea. Se refiere a cualquier ser humano, mostrando que la relación con los demás es un reflejo de la relación con Dios. Aquí se enfatiza la importancia del control de la lengua y el respeto por el prójimo. El daño verbal puede ser tan destructivo como el físico, y el justo es aquel que se abstiene de causar daño con sus palabras. Ahora vamos a los versículos 3cd hasta el 4ab. Ni agravio a su vecino. El que desprecia al criminal, pero honra a los que temen al Señor. Encontramos aquí ni agravio a su vecino. La palabra hebrea para agravio es nesaj. En este contexto implica una acción que causa daño o perjuicio. Una palabra más de esta frase sería el que desprecia al criminal. Desprecio o desprecia más. Este verbo implica un rechazo o desdén activo. En este caso, hacia aquellos que son criminales o actúan contra la voluntad de Dios. Este versículo describe dos actitudes del justo: el rechazo hacia el malvado y el honor hacia los que temen al Señor. No se trata de odio hacia las personas, sino de una toma de posición clara en contra del mal y a favor del bien. Versículo 5. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Prestar dinero a usura. Usura en hebreo es neshek. La ley mosaica prohibía el cobro de intereses a los hermanos israelitas, según lo que está consignado en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 25, y en el libro del Levítico, en su capítulo 25, versículo 36. Se consideraba una falta grave aprovecharse de la necesidad del otro. También tenemos ni acepta soborno contra el inocente. Soborno en hebreo sería shohad. Se refiere a cualquier pago recibido para pervertir la justicia. El versículo destaca la importancia de la justicia económica y legal. La usura y el soborno son formas de explotación y corrupción que el justo debe evitar. La conclusión del Salmo asegura que quien actúa de esta manera recta y justa nunca fallará, es decir, permanecerá firme en la presencia de Dios. San Agustín, en su comentario sobre los Salmos, destaca la importancia de vivir según estos principios de justicia y verdad. Para él, el Salmo 14 es una llamada a la integridad en el corazón del creyente, ya que solo aquellos que cumplen estas virtudes morales pueden estar en la presencia de Dios. El habitar en el Monte Santo, es decir, en Jerusalén, simboliza la comunión con Dios, que solo es posible para aquellos que rechazan el mal
y viven conforme a su voluntad. San Jerónimo también comenta que este salmo es una guía para los cristianos que buscan vivir en santidad. Destaca la conexión entre las palabras y las acciones. No solo se debe hablar con rectitud, sino que también se debe actuar con justicia, sin doblez ni hipocresía. En este lunes, la liturgia nos invita a reflexionar sobre la necesidad de ser justos y rectos en nuestra vida diaria. El Salmo 14 nos recuerda que la verdadera adoración a Dios no se limita al culto externo, sino que se manifiesta en nuestras acciones cotidianas y en cómo tratamos a nuestro prójimo. La lectura nos invita a examinar nuestra vida y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con los principios que este salmo presenta, buscando siempre habitar en la presencia del Señor. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de Lucas fue escrito probablemente entre los años 80 y 90 después de Cristo, dirigido a una comunidad cristiana mayoritariamente de origen gentil. Lucas se preocupa por presentar a Jesús como el Salvador universal, destacando su compasión por los pobres, los pecadores y los marginados. El capítulo 8 de Lucas forma parte de una sección donde se presentan varias enseñanzas y parábolas que invitan a la reflexión sobre la respuesta del ser humano al mensaje de Jesús. En este pasaje específico del Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículos del 16 hasta el 18, Jesús utiliza la metáfora de una lámpara encendida para ilustrar la responsabilidad del discípulo de hacer visible el mensaje de Dios a los demás. Estas palabras vienen inmediatamente después de la parábola del sembrador, donde se habla de cómo las personas reciben y responden a la palabra de Dios. Por lo tanto, este texto subraya la importancia de la coherencia y la transparencia en la vida del creyente. Para comprender mejor el mensaje de este pasaje, podemos usar la imagen de un faro en medio de una tormenta. Imagina un faro situado en una costa peligrosa. Su luz guía a los barcos que navegan en la oscuridad y evita que choquen contra las rocas. Si este faro cubriera su luz o la apagara por miedo a consumir energía, muchos barcos naufragarían. De la misma manera, nosotros somos como ese faro. La luz que hemos recibido de Cristo no es para ocultarla, sino para guiar a otros en medio de la confusión y la incertidumbre. Ser faro implica ser visible y constante, incluso cuando la tormenta de la vida parece querer apagar nuestra luz. Como dice Jesús, nuestra luz debe brillar ante los demás para que al ver nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en el cielo, según lo que está consignado en el Evangelio de San Mateo en su capítulo 5, versículo 16. Además, una enseñanza que podemos aprender de la naturaleza es la de los pingüinos emperadores. En el frío y oscuro invierno de la Antártida, cuando la vida es más dura, los pingüinos emperadores cuidan de sus crías formando un círculo compacto para protegerse del viento helado. Cada uno se turna para estar en el centro y en la periferia del círculo, mostrando así la solidaridad y responsabilidad. Aplicando esto al contexto del Evangelio,
Podemos decir que ser luz también implica proteger y cuidar a los demás, especialmente a los más vulnerables. No se trata solo de brillar para ser vistos, sino de ser luz para iluminar el camino de aquellos que lo necesitan y de ser calor en medio del frío, del egoísmo y la indiferencia. Así como los pingüinos se turnan para proteger la vida de sus crías, nosotros estamos llamados a turnarnos en el servicio y cuidado de los demás, reflejando la luz de Cristo en cada acción. Profundicemos en sus versículos. Versículo 16. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para colocarla en un candelero a fin de que los que entren vean la luz. Encontramos que la palabra griega para lámpara es lignos. En el contexto bíblico, la lámpara representa la revelación de Dios y la verdad. También dice el texto: nadie enciende una lignos para cubrirla con una vasija. Modios es vasija, una medida de capacidad que se usa aquí simbólicamente para representar lo que cubre o esconde la luz. Y por último tenemos, sino para colocarla en un candelero. Candelero es lignia. Significa el lugar adecuado para colocar la lumnos o la luz que ilumine todo a su alrededor. La lámpara representa la verdad del Evangelio y la vida del discípulo. Cubrirla con una vasija o esconderla bajo la cama simboliza la falta de valentía para testimoniar la fe. Por eso se me hace extraño en algunas pequeñas comunidades de la Iglesia Católica especialmente, donde ocurren milagros, acciones extrañas, divinas, para transformar la fe de los creyentes en creyentes de dudosa fe, de escasa fe firme, convertirla en una fe firme. Pero muchas de esas comunidades esconden estos milagros, se los guardan para sí mismos, son egoístas, son envidiosos, los quieren para ellos nomás, porque se atienen a lo que dice el Evangelio, que es mejor creer sin ver, porque dichoso el que cree sin necesidad de ver. Es bueno ver también para creer y para comunicar el testimonio de que Dios sigue vivo y actuando incluso 2000 años después. El verdadero discípulo debe ser transparente y luminoso, compartiendo la verdad sin ocultarla. Versículo 17. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse y hacerse público. Aquí encontramos que la palabra griega porque no hay nada oculto es cripto. Sí, como las monedas que hoy salen a la luz, esas que hay por ahí en internet, criptomonedas. Cripto significa esconder o mantener algo en secreto. Jesús advierte que todo lo que está oculto saldrá a la luz. Hasta el momento esas criptomonedas no han salido a la luz. Solo ciertos fraudes que están aprovechándose algunos para engañar a muchos incautos. Este versículo, el versículo 17, refuerza la idea de que la verdad no puede ser reprimida. Al final, todo será revelado. Se trata de una advertencia tanto para los que tratan de ocultar el mensaje de Jesús como para los que viven en hipocresía. En el contexto escatológico, este versículo apunta al juicio final, donde todas las acciones y pensamientos serán expuestos.
Y culminamos con el versículo 18. Presten atención a cómo escuchan, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que cree tener se le quitará. Presten atención a cómo escuchan. En griego, akouo es escuchar. Akouo no se refiere simplemente al acto físico de oír, sino a una escucha activa y obediente. Y dice también el texto bíblico, porque al que tiene se le dará más. Dar en griego, didomi, que implica una recompensa o bendición para aquellos que reciben y viven la palabra con plenitud. Este versículo concluye con un llamado a la responsabilidad. La manera en que escuchamos y respondemos a la palabra de Dios tiene consecuencias. Quien escucha y actúa de acuerdo con el mensaje recibirá más. Quien no lo hace perderá incluso lo que tiene. Es una invitación a la fidelidad y la perseverancia en el seguimiento de Cristo. El mensaje de Jesús sobre la lámpara encendida tiene una gran relevancia hoy en día. En un mundo donde las redes sociales, la tecnología y los medios de comunicación nos exponen a todo tipo de mensajes y valores, el desafío es ser auténticos portadores de la luz de Cristo. No podemos escondernos ni diluir nuestra fe por miedo a la opinión pública o por conveniencia. Nuestra vida debe ser un testimonio visible y coherente del Evangelio. San Agustín, en sus comentarios sobre este pasaje, nos recuerda que la lámpara encendida representa las buenas obras que deben ser visibles para glorificar a Dios. Para él, ocultar la luz equivale a una vida cristiana vivida en secreto, sin el coraje de testimoniar la fe en el mundo. San Jerónimo, mientras tanto, enfatiza que la verdad del Evangelio debe ser proclamada sin temor y que el verdadero cristiano es aquel que no teme a las consecuencias de vivir su fe públicamente. La lámpara que se pone en alto es símbolo de la proclamación valiente y pública de la fe. ¿Qué podemos concluir del Evangelio propuesto para este día? El Evangelio nos invita a ser valientes y transparentes en nuestra fe, a ser luz que ilumina en medio de las tinieblas del mundo. Al igual que el faro que guía a los barcos y los pingüinos que se protegen en comunidad, estamos llamados a reflejar la luz de Cristo con nuestras palabras y acciones, protegiendo y guiando a los demás. No escondamos nuestra luz, sino que pongámosla en alto para que todos puedan ver y al ver encuentren el camino que lleva a Dios. Para todos un feliz día, feliz comienzo de semana laboral. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Feliz día para todas las parroquias, comunidades y personas que están consagradas y tienen en sus afectos al Padre Pío de Pietrelcina. Bendiciones abundantes.